Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a estudiar lo que son los tipos de ángulos y lo repartimos en distintas situaciones en las que podemos observarlos. Para empezar, debemos recordar que un ángulo se origina entre dos semirrectas o segmentos que comparten un extremo y hay una abertura entre ellos dos. Esa medida se mide en grados, representa el ángulo. En este caso observan la curva roja que representa la abertura entre esas dos semirrecta y recta, y tiene un vértice que en este caso se representa con una letra mayúscula. La medida del ángulo se representa con la letra alfa. Pueden representarse con las letras del alfabeto griego, mientras que los vértices generalmente se representan con letras mayúsculas del alfabeto normal. Ahora sí, de acuerdo a las medidas de un ángulo podemos determinar varios tipos de ángulo, como es el ángulo nulo o cero, que es parecido a una puerta cerrada. Cuando la puerta está cerrada no hay ángulo de ella respecto a la pared. Mide 0 grados ese ángulo. Luego hay otro tipo que se llama ángulo agudo, y este es el caso donde la abertura entre las dos semirrectas o los dos segmentos es mayor que 0 o menor, y menor que 90 grados. Por ejemplo, las rebanadas de pastel generalmente se hacen en ángulos agudos. El recorte con tijeras también, generalmente las tijeras forman un ángulo agudo. Hay un triángulo, un tipo de triángulo que se llama acutángulo, y es precisamente su nombre debido a que sus tres ángulos que se encuentran adentro de él, también vamos a ver ese tipo de ángulos, pero sus tres ángulos interiores son agudos. Ahorita vamos a ver qué es un ángulo interior también. Después vemos el ángulo recto. Este es el que mide exactamente 90 grados y es el que conocemos como la esquina de los cuadrados o la esquina de los rectángulos. También aquí en el relojito que vemos se ve un ángulo de 90 grados entre las manecillas. El diablito generalmente tiene un soporte en la parte baja que está en un ángulo de 90 grados respecto a la pared del diablito para sostener cajas o bultos. También las repisas se usa el ángulo de 90 grados para que soporten el peso de lo que se le va a colocar encima. El siguiente tipo de ángulo es el obtuso. Este mide más de 90 y menos de 180 grados. Por ejemplo, observen el muñequito que está escalando, pues está en un ángulo de más de 90 grados. Hay muchos polígonos que tienen sus ángulos interiores obtusos, por ejemplo el pentágono. De hecho, todos los polígonos regulares a partir del pentágono, cuando tienen más de 5 lados, tienen ángulos obtusos interiores. Aquí vemos también un triángulo que se llama obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Ese es otro tipo de triángulo. En las manecillas del reloj se observa un ángulo obtuso entre ellas. Cuando abres un abanico también se observa un ángulo obtuso. Y el karateca que está abriendo las piernas en un ángulo obtuso también.
Otro tipo de ángulo es el llano o colineal, que es el que mide exactamente 180 grados. Cuando abrimos un libro y lo colocamos sobre la mesa, está abierto en un ángulo de 180 grados. Igual las alas de una mariposa, por ejemplo, si está parada en algún sitio, sus alas están en un ángulo de 180 grados. Otro tipo de ángulos es el cóncavo, aquel que mide más de 180 grados y es menor de 360 grados. Un ejemplo de ángulos cóncavos los pueden ver aquí en la estrella. Se observa un ángulo cóncavo, aunque también tiene ángulos agudos en los picos, pero en particular observamos este tipo de ángulo. Otro tipo de ángulo es el perigonal o completo, es el que da toda la vuelta completa al círculo, digamos, y mide 360 grados. Por ejemplo, los tocadiscos tienen que dar vueltas completas para poder funcionar o reproducir la música. Esos los discos compactos también. Los molinos de viento. Las ruedas dan vueltas completas para poder avanzar. Las ruedas dentadas también para hacer funcionar las máquinas. Si deseas ver otro tipo de ángulos, puedes pasar al video número 2. Gracias, hasta luego.